Epa, soy Natalie de la Torre. Y yo soy Mitzi Quinto, y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast de todo y para todes, de todo patrimonio. Bienvenidos a este nuevo episodio de Ecos Patrimoniales, que tenemos hoy nuevamente de invitado a Antonio, quien nos había hablado en un episodio anterior sobre la iconoclasia, la destrucción de las imágenes, que fue un episodio súper fascinante, les recomiendo que lo escuchen. Pero también tenemos hoy a un segundo invitado, o sea, primer podcast con 4 personas. Tenemos a Israel, que también es experto en patrimonio y ha trabajado con Antonio, y vamos a continuar este diálogo, esta conversación sobre la protección de patrimonio material, en este caso, dentro del contexto de lo que es México. Y tenemos 2 casos de estudio, pero antes de empezar, quisiera que nuestro nuevo invitado dé la palabra y se presente. Gracias. Bueno, yo soy Tonatiuh Laya Arellano, soy profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, y una de mis líneas había sido esta cuestión, no tanto del patrimonio, sino de la cuestión de la actuación de sociedad civil y poderes fácticos. Y en este caso, pues se dio que en esos casos que describimos en el texto, tanto Antonio como yo, pues se dio algo similar, ¿no? O sea, sí era una problemática de patrimonio cultural, pero con una fuerte participación de sociedad civil y obviamente enfrentado a poderes fácticos, ¿no? Que digamos fue en el primer momento lo que a mí me interesó. Y bueno, ya de ahí empezamos a poner más atención en la cuestión de patrimonio, de la legislación del patrimonio cultural, etc. Muy bien, pues muchas gracias por estar acá con nosotras, y lo que nos gustaría ahora es que nos platiquen sobre este texto fascinante que nosotros les pondremos a todos nuestros radioescuchas de podcast, nuestros podcoescuchas, no sé cómo se diga, pero en fin, para que puedan profundizar un poco más, ¿no? Pero nos gustaría mucho que nos hablaran de la destrucción de patrimonio en este contexto en el que pues no es tal vez por una amenaza natural, sino más bien por una social y económica y política. Pues mira, para mí fue súper fascinante que Israel me contactara y empezáramos a trabajar en estos casos, porque Israel ya había hecho, digamos que la mayor parte de la investigación, en el sentido de que él ya había pues escrito toda la cronología, la había investigado, qué es lo que había pasado y todo, ¿no? Entonces yo entré realmente a la investigación, al texto, como un poquito al principio como consultor, y de pronto me di cuenta de que había estos 2 casos súper fascinantes. Ahora, yo nunca había trabajado el tema de la destrucción del patrimonio en México, entonces para mí también fue muy interesante trabajar pues en el país donde yo nací y donde viví muchísimos años, y de pronto me empiezo a dar cuenta de que esta destrucción es completamente diferente a lo que, pues, en ese entonces, cuando empezamos a trabajar en el texto, Israel y yo, pues estaba pasando alrededor del mundo, ¿no? O sea, el Estado Islámico y, ¿no? Etcétera, etcétera. Y de pronto me doy cuenta de que pues tengo que aprender de nuevo sobre mi país, sobre las leyes, sobre cómo impactan, pero al mismo tiempo, pues todos estos casos que pues a la larga, al final del día, pues dices, pues es un caso más de corrupción y ahora está afectando al patrimonio cultural. Y algo que se me hizo muy interesante en este caso fue que en el Casino de la Selva, del cual yo no tenía ni idea, es que empiezo a investigar y me doy cuenta que en ese lugar adentro había murales, había pinturas, o sea, además del patrimonio del lugar en sí, adentro todavía había obras de arte que pues fueron destruidas o fueron olvidadas o lo que sea, ¿no? Y hablando un poquito de esos lugares a los que estamos refiriéndonos, ¿verdad? Estos ejemplos y de los sitios en donde ustedes trabajaron se llama Cuernavaca. Cuernavaca Sí. y Teotihuacán. Háblanos, por ejemplo, yo que no soy de México y sé que muchos de los que nos escuchan tampoco son de México. O sea, un poquito de contexto de estos lugares. Sí, bueno, en este caso, Teotihuacán pues es una de las zonas arqueológicas más importantes y más grandes del país, sobre todo porque, bueno, está muy cercana a la capital del país, a la Ciudad de México, eh, y pues es una zona que ya ha estado excavada desde hace más de
de 70 años, ¿no? O sea, digamos, pues sí fue una de las primeras zonas arqueológicas en abrirse al público, en explotarse turísticamente, etcétera, ¿no? Con esa famosa pirámide del Sol y la pirámide de la Luna y su calzada de los muertos, etcétera, ¿no? Bueno, Cuernavaca es otro estado del país que está, pues también muy cerca de la Ciudad de México, o sea, a Ujú. a unas decenas de kilómetros. Por vía terrestre, pues es no más de una hora y media de viaje entre la Ciudad de México y Cuernavaca. Y ahí más bien fue la cuestión, como bien lo decía Antonio, eh, una cuestión de un hotel que se había construido en un muy grande terreno, donde también dicen que había pues algunos vestigios. Era como un hotel muy tradicional en Cuernavaca, ¿no? Entonces, finalmente, después no sirvió como hotel, estuvo abandonado algunos años, lo compró esta empresa y entonces, digamos, fue como pues totalmente arrasarlo para precisamente construir la plaza comercial y pues ahí empezó esta situación, ¿no? Y en el caso de Teotihuacán, pues fue algo similar, ¿no? O sea, digamos, si bien no dentro de la zona arqueológica que conocemos, sí en los llamados polígonos de protección, pues en donde se supone que pues había eh, vestigios de habitación a ubicar o de proponer algo más para preservar, ¿no? Entonces, digamos, por ahí empezó y ese es el contexto del que partimos. Muchas gracias, Tonatiuh. Algo que me parece fascinante aquí es, ay, bueno, escalofriante y fascinante, ¿no? Es como ver estos factores de destrucción del patrimonio. O sea, en realidad, obviamente había un reconocimiento al valor de estos sitios, ¿no? Obviamente lo hay a Teotihuacán, obviamente lo hay a este complejo de la selva en Cuernavaca, como bien mencionabas, pero es curioso ver cómo estas empresas que llegaron a destruir ni siquiera son, bueno, es que no sé si sería mejor o peor, pero no son mexicanas. También quisiera que nos platicaras al respecto. Sí, cuéntanos cómo es que Walmart y Costco se vuelven los villanos de esta historia. Ah, Eso es algo Sí, súper interesante bueno, es cierto. que Israel encontró que él, en los diferentes drafts que teníamos del paper, pues en algún momento Israel empieza a incorporar también esta información que dije súper interesante, ver que esta empresa que pues empezó siendo mexicana, ahora ya pasa a ser de manos extranjeras y que además, yo haciendo también otro poco de investigación, nos damos cuenta de que no, México no es un caso único. O sea, han hecho esto en otros países alrededor del mundo. Esas mismas empresas, ¿te refieres? Ah, por lo menos Walmart sí. Ok, o sea que tienen, bueno, además de sus precios por los cielos, tienen esta fascinación por destruir el patrimonio alrededor del mundo. Bueno, sí, bravo. ¿no? Y no Walmart nada más en cuestión de que la corrupción lava cerebros de la misma manera y el capitalismo funciona en todas partes y aunque no sea Walmart, siempre está esta dinámica de, tú sabes, de una compañía, de una empresa queriendo del proyecto, chantajeando a la gente y se empiezan a autorizar y autorizar y ningún protocolo. Y yo creo que eso es lo que pasó aquí, ¿no? O sea, que el gobierno autorizó proyectos sin consultar a las comunidades ni nada o algo así. Sí, lo que pasa es que es como muy ambiguo la cuestión ya, digamos, hablando sobre el patrimonio, ¿no? Claro, o sea, en Teotihuacán, pues es una zona muy cuidada, muy bien operada, pero volvemos a lo mismo, o sea, al polígono principal. Sin embargo, los demás polígonos, porque bueno, estamos hablando que eso pues fue en su tiempo una ciudad bastante grande, o sea, en los demás polígonos, donde digo, había vestigios de habitacionales, incluso ceremoniales, pues no se les tomaba la misma importancia que al polígono principal, cuando también, digamos, tenía su importancia arqueológica, ¿no? Lo mismo pasó en el Casino de la Selva, que bueno, si bien a lo mejor el edificio principal ya estaba deteriorado por el tiempo que quedó en desuso, pues sí estaba el otro edificio con estos murales, ¿sí? Que hay dos versiones, ¿no? Una es que pues los retiraron con una técnica italiana, ¿no? Que consiste El estrapo, como ¿no? si fuera adherir sí, así es, adhieres a la pared, lo retiras y lo pones a otro lugar, ¿no? Se supone que eso hicieron, ¿sí? Y lo colocaron precisamente en un museo que está a un lado de esta plaza hoy,
que de hecho, bueno, hoy es el Museo Papalote de Cuernavaca, ¿sí? Así es, pero antes Al era un principio se museo de inauguró como arte el con... Museo Muros, precisamente, Ándale, me acuerdo que era un ¿sí? museo de arte contemporáneo, ¿no? De arte contemporáneo de Cuernavaca, así es, ¿sí? Y una de estas salas de este museo, pues es donde pusieron los murales, ¿no? Y digamos, esta es como la versión oficial. Sin Mm, embargo, pues hay otras personas sobre todo, pues que vieron cómo estuvo ese proceso, que aseguran que las pinturas fueron destruidas y lo que hay son réplicas, o sea, no son las verdaderas pinturas, ¿no? mm, Entonces, bueno, ahí siempre ha sido como, pues la palabra de uno contra la del otro, ¿no? O sea, los que aseguran que sí son los originales ujú. y quienes aseguran que pues no, que simplemente pues fueron réplicas porque los originales pues se destruyeron, ¿no? Oye, y Eh, una, perdón, una y sí, tal cual, pregunta. ¿no? O sea, en este caso Walmart, sí, Los murales estaban sí, pintados por quién? Los pintaron varias personas, pero digamos que las dos personas que estaban detrás era una pareja, un esposo, bueno, un esposo y su esposa, eran refugiados políticos de la Guerra Civil Española que llegaron a México y que fueron contratados por el dueño del hotel, que era precisamente también un exiliado español, pero era un pintor que ya en España ya tenía una carrera y todo, ¿no? Y su Mm, esposa fue la que era la asistente. Pero lo curioso también de estos murales es que por más que traté de encontrar imágenes o fotografías de los murales, no encontré ninguna. Y había un mural donde se supone que él había pintado, casi estoy seguro que su nombre era José, que hay mucha bibliografía al respecto, sobre él. Al final, él se acaba yendo a Estados Unidos y da clases en Estados Unidos porque en México no encuentra trabajo. Y uno de los murales era precisamente pues digamos, no la, era como la fusión entre México y España. ok, muy bien, muchas gracias. También quisiera preguntarte, Donatiu, un poco sobre, te referiste varias veces a la poligonal, ¿no? Y bueno, para todos aquellos que nos escuchan, pues, ¿de qué se trata una poligonal en una zona arqueológica? sí. Pues mira, para ponerlo así como en una especie de equivalente, aunque sea muy, muy sencillo, podemos decir pues como en todas las ciudades, ¿no? En una ciudad incluso moderna, pues en el centro de la ciudad tenemos el edificio religioso, ¿no? O sea, los templos, las iglesias, tenemos las plazas, tenemos los edificios que están dedicados al gobierno, etcétera, ¿no? Igual, aunque recordemos pues que Teotihuacán era una ciudad más teocrática, o sea, obviamente los edificios estaban dedicados más a los dioses, ¿no? Entonces, el polígono A es precisamente lo que conocemos como la zona arqueológica, ¿no? Donde están los templos y las pirámides dedicadas pues a los dioses, ¿no? A Quetzalcóatl, al sol, a la luna, eh, etcétera, ¿no? Eh, y luego hay otro polígono B donde se tiene conocimiento de otros edificios, ¿sí? Que ahora, pues por cuestiones económicas, no han sido todavía excavados, ¿no? Pero que, bueno, saben que hay, digamos, más edificios en esa, y que esa zona también, de cierta manera, está resguardada, ¿no? Lo podemos ver si vamos a Teotihuacán, pues que incluso, pues hay como todavía mucho espacio, ¿no? Afuera de la misma zona arqueológica, ¿no? Pero luego está este otro polígono C, donde más bien se sabía que ahí había vestigios, como digo, pues más bien ahí eran las zonas habitacionales de los que vivían en Teotihuacán, y que no se les dio el valor, ¿no? Como algo para proteger. Sí se sabe que pues hasta ahí llegaba la ciudad, que hay vestigios, que puede haber algunas cuestiones no nada más habitacionales, pero como que eso no importó mucho porque pues fueron zonas que se vendieron, zonas que se convirtieron en ejidos, etcétera, ¿no? Y que precisamente, o sea, este lugar donde llegó la tienda de Walmart, pues ahí sembraban alfalfa, ¿sí? Lo vendieron y cuando empezaron a excavar, obviamente, pues empezaron a encontrar vestigios de algunas plataformas, de algunos cimientos, etcétera, ¿no? Entonces, pero ahí es lo que yo decía, pues de repente es la cuestión un poco ambigua de la ley, ¿no? O sea, sí, claro,
quieren conservarlo muy grande, pero también lo pequeño, que de cierta manera pues tendría que tener un valor histórico, un valor arquitectónico, etcétera, pues Claro. fue el que menos se le protegió y que finalmente, cuando quisieron dar marcha atrás, pues ya no pudieron, ¿no? En el caso particular de esta tienda, que es una tienda de Bodega Aurrera, se encontraron una plataforma como un centro ceremonial, no tan grande, pero que sí se veía pues que era un centro ceremonial y algunas otras cuestiones, y lo que hicieron pues simplemente fue echar el concreto, lo que tienen que hacer, y prácticamente eso quedó enterrado debajo de lo que hoy es la tienda de esta tienda de Bodega Aurrera. O sea que el basamento arqueológico quedó en los cimientos de la construcción moderna. Así es, y ni siquiera los cimientos, porque bueno, como estas tiendas lo que hacen, nada más colocan los cimientos Mm, que es muy de los superficial, estos, ¿no? sí, sí, y digamos no todos, sino son donde van colocadas los pilotes que sostienen el techo, sí, o sea, Ujú. realmente no se pudo hacer eso, ¿no? Entonces ellos prefirieron antes de que llegaran las autoridades, pues echar el concreto, dejar nada más las pilastras donde iban las columnas y ya. Y ya nada más lo único que corroboró el Instituto Nacional de Antropología e Historia con un georradar es que pues sí había algo ahí, pero pues ya tampoco, pues no hubo manera de decir, bueno, paramos la obra, lo reubicamos, lo rescatamos, o simplemente lo que has hecho en otros países, ¿no? Pues se excava y luego se pone esta Una capa de ventana, vidrio, así no es, una ventana se puede ver, arqueológica. así es, ¿no? Y bueno, no lo pensaron así o no les interesó, y bueno, finalmente quedó debajo de la tienda. Claro, y esto que tú nos estás explicando, lo que deja entender y deja muy claro es quién le da el valor al patrimonio. Y eso es lo que queríamos también tocar un poquito, lo que famosamente se le llama es el discurso autorizado del patrimonio. O sea, quién decide por el resto. Entonces, ¿verdad? Quería que explicaran un poquito, así como yo digo, en arroz y en habichuela, ese sistema de valores que se le da al patrimonio, que llega a un punto en que en este caso las compañías del gobierno, definen y dicen qué es lo que se debe proteger y preservar. Mira, yo creo que aquí no hay manera, no hay otra manera de definirlo más que el problema en México es que para bien o para mal, y habrá gente que me escuche y que me va a odiar por lo que voy a decir, y habrá gente que me va a decir, bueno, tienes toda la razón, es que para bien o para mal tenemos al INA, ¿no? Al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Obviamente, mira, yo tengo amigos que trabajan en el INA, tengo, ¿no? Colegas, yo creo que es una institución que es necesaria y la labor que ha hecho en favor de la protección del patrimonio en México es increíble. El problema es que el INA depende del Estado y el Estado en México es la última autoridad en cuanto al discurso autoritario del patrimonio. O sea, ¿qué vamos a proteger? Lo que el Estado crea que está bien o lo que no está bien. Digo, Claro. no sé si Mitzi y Tonati tengan una opinión diferente al respecto. No, coincido contigo, Antonio. Y bueno, pues yo me atrevo a decir aquí que, bueno, a ver, sí, entiendo perfecto la situación de Lina, que justo audiencia querida, esto es lo que queríamos traer, ¿no? Como esta otra parte de la discusión de este discurso, como tú bien dices, Antonio, tiene que pasar por el Estado para estar autorizado y por consiguiente apoyado, ¿no? Digamos que el doble filo del INA, como cualquier otra institución gubernamental, en realidad, es que si lo hace el Estado, qué bien, pero si no lo hace el Estado, el Estado no lo hace nadie, ¿no? O sea, Exacto. realmente eso limita mucho las posibilidades de actuación, de dinero, legislación, en fin. Y bueno, yo les puedo decir como hija del instituto, porque en realidad estudié en la Escuela Nacional perdón, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, y después trabajé para el INA, y bueno, hoy mismo hago investigación con el INA, pues puedo ver estos pros y estos contras, ¿no? Y es muy doloroso ver que a veces pues los que trabajan, o sea, yo estando del lado del INA, a veces queremos hacer muchas cosas, pero no podemos porque la misma burocracia nos atrapa, ¿no? Y de pronto estamos del otro lado, donde no somos parte de la institución y la institución va a venir a evaluar o a aprobar lo que yo hago y ellos mismos están atrapados. O sea, es muy chistoso ver cómo hay cosas
quedan justo como decías, Tonatiuh, en este limbo, ¿no? De que, pues por no estar en la poligonal 1, en la poligonal 2, sino hasta en la tercera, entonces eso como que ya hiciera que merecen menos atención, y cuando en realidad pues tienen el mismo valor si forman parte de una unidad, ¿no? De una cuestión que es más íntegra. Sí, sí, así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, si a esto le sumamos las cuestiones de corrupción, ¿no? De los distintos Uf, niveles de gobierno, y si le sumamos pues todo el contexto en que pues obviamente después de la revolución, o sea, digamos pues hace ya 100 años, ¿no? De eso, o sea que después de la revolución se repartieron las tierras, no importando si eran tierras con algún valor arquitectónico, con algún valor prehispánico, con un valor, o sea, se repartieron. Y es por eso también, yo creo que Antonio lo sabe mejor, que por ejemplo, del 100% de las zonas arqueológicas del país, yo creo que el gobierno, o en este caso el instituto, solamente tiene la propiedad como tal de alrededor del 20%, ¿no? O sea, el otro sí está como, pues, como una zona arqueológica, pero realmente no tiene la posesión, sino que pertenece a los ejidos. Por ejemplo, Palenque, pues pertenece al ejido claro. y es una cuestión, pues, no sé, yo creo que Antonio lo explicará mejor, ¿no? Una cuestión como de comodato, ¿no? Donde está el ejido y bueno, está el gobierno federal, y otras, hablando también de Chiapas, pues están en lo que, bueno, ya no tanto, pero que en lo que hace algunos años fue el conflicto zapatista. Incluso Ujú. algunos de esas zonas arqueológicas todavía están en las llamadas municipios autónomos zapatistas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ahí es una cuestión un poco complicada porque, pues, como tú dices, llegas, le pagas la entrada al parque al gobierno, luego le tienes que pagar al ejido, y si está en manos de los municipios autónomos, pues también les tienes que pagar al municipio autónomo, ¿no? Entonces, ahí digamos como que, pues, todo el mundo se hace de la vista gorda y pues simplemente tratar de sobrevivir, ¿no? Me parece que pues en los últimos años sí ha habido una mayor eh, protección, más que nada por este empuje de la sociedad civil que del propio gobierno, pero pues aún así sigue siendo complejo, ¿no? O sea, los vestigios arqueológicos que se encuentran en algunos otros lados muy cercanos a las ciudades, que les digo, están en manos de particulares, que pues ni los pueden vender, pero el gobierno no los interviene como para que sea una zona arqueológica, y entonces hay saqueo, y no hay manera de defenderlos o de cuidarlos, entonces se convierte en algo, pues sí, complicado, ¿no? No, y aparte Israel Exacto. toma, todavía se complica más en el caso de Teotihuacán, porque pues Teotihuacán está considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. O sea, imagínate eso. Mm, Sí, así es. En este caso, mm. Teotihuacán, pues sí, es este patrimonio cultural de la humanidad. Por eso, digamos, el polígono A sí ha sido muy bien protegido, pero también sería interesante ver, o sea, la UNESCO que tomó, o sea, tomó nada más el polígono A, o sea, sí está estipulado, o es toda la zona, o qué pasa, ¿no? Porque precisamente es lo que se preguntaban, o sea, si es una zona protegida, aunque sea el polígono C, pues tendría que seguir estando protegido, ¿no? Y bueno, ahí está esa discusión, ¿no? Claro, y que, bueno, también ahorita siento que es muy interesante porque justo estoy checando, o sea, literal estoy googleando, ¿no? La poligonal que está inscrita en esta lista de patrimonio mundial, de la ciudad prehispánica de Teotihuacán, como está aquí. Y bueno, aunque uno puede ver los indicadores, ya después les platicaremos con más detalle en otro episodio de qué se trata, pero solo para darles un antecedente. O sea, en realidad el mapa con esta poligonal se puede consultar en línea y podríamos haber perdido el apoyo de esta, no nominación, sino de esta catalogación de este sitio por haber permitido que se construyera en una zona que ya estaba inscrita en el patrimonio mundial, ¿no? Totalmente. Y aquí, bueno, la cosa, Mitzi, es que, por ejemplo, ahorita yo estoy en el estado de Puebla, ¿no? Obviamente por la pandemia no he salido, pero bueno, he salido en dos ocasiones. Una fue precisamente para visitar el ex convento de Tochimilco, aquí en el estado de Puebla, que es uno de los 16 ex conventos que la UNESCO tiene registrados como patrimonio cultural de la humanidad.
el convento ahorita no se puede visitar, está en un estado de conservación que te da no solo pena, sino tristeza, está espantoso. Bueno, además está cerrado por la pandemia, ¿no? Eso es punto de parte. Y luego también fui al centro histórico de Puebla hace varios meses ya, que también fue inscrito en 1987 en la lista de la UNESCO. Y yo, o sea, yo como experto en patrimonio cultural, en destrucción del patrimonio, si vinieran las personas que lo inscribieron a la UNESCO en 1987 y y vieran el estado en el que está ahorita el Centro Histórico de Puebla, es como para llorar. O sea, Ujú. Eso es para que tú veas que es un título. Esto de la UNESCO de catalogarlo como patrimonio de la humanidad exacto. no es una garantía, gente. Que diga que esto está protegido por la UNESCO jamás va a garantizar que sea protegido de todo mal, que nadie lo vaya a saquear y que incluso localmente o el gobierno le vale, le vale nada a veces, porque como vemos en el caso de la de Cuernavaca y Teotihuacán, la corrupción y el dinero mueve las cosas de una manera en que nadie va a pensar, ay bendito, ay, pero me va a destruir el sitio arqueológico. Mira, mejor no. Eso es lo último que piensan en la escala de prioridades, ¿verdad? De cualquier negocio que involucra el dinero y el profit, nunca van a pensar en eso. Entonces, por eso es que viene bien importante las comunidades locales, la organización, como ustedes, tú, Israel, mencionaste ahorita, que fue la sociedad civil la que tuvo que ponerse ahí mano a la obra para poder proteger esos sitios. Entonces, quisiera que me comentaras, ¿verdad? Dentro de esta situación tan frustrante que fue lo que pasó en estos dos sitios, Teotihuacán y Cuernavaca, ¿qué fue lo que la sociedad civil hizo para, ¿verdad?, batallar con toda esta construcción y desarrollo comercial ilegal? An- eh, Israel va a contestar esta pregunta, nada más voy a decir rápidamente que fue, fíjate Natalie, que fue uno de las cosas que más me llamó la atención de estos dos casos en la destrucción del patrimonio en México, que al principio Israel no me lo mencionó tanto como digamos, lo diferente en este caso de la destrucción del patrimonio. Y poco a poco Israel lo fue metiendo y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Esta es la clave de este tipo de casos, que en México, como en muchos otros países, es la sociedad civil el que juega un rol grandísimo. Sí, así es, tal cual. Y en este caso, pues incluso hasta un punto de radicalizar a la propia sociedad, porque pues obviamente en Teotihuacán, eh, pues había gente, personas del pueblo que veían con beneplácito pues que llegaron a estas tiendas donde pues para ellos era poder comprar a otros precios, donde para ellos era como una especie de sinónimo de modernidad, ¿no? Bueno, ya tenemos una plaza comercial, ya no somos tan pueblo, ¿no? Pero sí, o sea, sin pensar pues en la cuestión, obviamente, ni histórica, ni arqueológica, ni nada de eso, ¿no? Obviamente quienes sí se interesaron, que empezaron ahí a defender precisamente pues esta zona y que después obviamente pues pedían como el apoyo de otros tanto expertos, académicos, etcétera, y que esto empezó como a causar eh, radicalización entre los grupos, ¿no? Los grupos que estaban a favor, los que estaban en contra, e incluso pues los que decían que para qué llegaba gente de fuera a meterse en sus problemas, pues o sea, obviamente gente que llegaba a apoyar a los que estaban tratando de detener la obra, ¿sí? Y bueno, por ahí se armaba también ese tipo de situaciones de guerras campales entre los propios ciudadanos, ¿no? Eh, Digo, independientemente pues a la corrupción, como dijimos, pues, pues del director del centro regional del INA, ahí en el Estado de México, a las autoridades municipales, sí, etcétera, ¿no? Y en Cuernavaca fue algo similar, ¿no? Aunque para muchos, pues el edificio, como dije ya, pues era una ruina, ya eh, era un edificio deteriorado, ¿no? Que ya pues obviamente tendría que haberse invertido muchísimo dinero para que pudiera volver a ser un hotel, ¿sí? Eh, y bueno, por ahí está otra parte de la sociedad de Cuernavaca que pues se supone que estaba a favor de la construcción, ¿no?
que también después en el análisis, ya desde otro punto de vista, uno veía que cuando salió este otro grupo que estaba a favor del centro comercial, resulta que surge este grupo, recaba firmas y desaparece, ¿no? Entonces algo así como si fuera pues nada más creado para tal cosa, ¿no? O sea, como si los mismos empresarios le hubieran pagado a algunas Fraude, me personas, huele a fraude. así es, le pagaron a ciertas personas como para que ahí hicieran, como dicen acá, hicieran bola, hicieran ahí que se escuchara la voz, pero sin embargo, si uno da un seguimiento hemerográfico pues, en los periódicos, no hay nada más de ese grupo que se constituyó, ¿no? En cambio, pues en otros sí, o sea, en el otro había intelectuales, había académicos, había estudiantes, ¿no? Protegiendo, pues, o tratando de proteger ese lugar, ¿no? Entonces, digamos, Ok. sí se trataba también a la vez por las propias empresas de que fueran las mismas personas las que se pelearan y bueno, pues ellos también por otro Como lado, lavándose las manos, ¿no? Un así poco. es, exactamente, ¿no? Y ahora, al fin y al cabo, ¿en qué quedó los sitios, verdad? De los que estamos hablando, que uno que se encuentra en Teotihuacán y el otro en Cuernavaca. ¿En qué quedó ahora? ¿Se protegió? ¿En qué está ahora, hoy, en enero 2021? Sí, no, bueno, finalmente en Teotihuacán sí se construyó la tienda, pues, se construyó pues la Mm, plaza, que en general es como decía yo, una bodega aurrera. Incluso si se meten al mapa de Google, pues ahí pueden ver la construcción de la tienda, pues el espacio donde está la tienda, ¿sí? Y opera hasta el día de hoy sin ningún problema, ¿no? Y acá en Cuernavaca igual, se construyó esta plaza, donde ahí sí, digamos, hubo una especie de acuerdo con los empresarios a que, bueno, se iba a construir el museo para precisamente albergar los murales, y que, bueno, digamos, iba a ser el compromiso mayor de los empresarios, ¿no? Y sí, o sea, se hizo que ahorita es una plaza que tiene un Costco, precisamente de esta empresa. Tiene un restaurante, tiene este museo, que les digo, primeramente se le llamó el Museo Muros, o sea, así, luego el Museo de Arte Contemporáneo de Cuernavaca, y finalmente hoy es el Museo Papalote de la ciudad de Cuernavaca, ¿no? Les digo, sí tiene pues esta sala que alberga estos murales. Yo incluso el año pasado sí ya, porque yo también los había visto nada más en fotos, en documentales, pero no los había visto en persona y sí, ya hasta apenas el año pasado yo también los conocí en persona. Y claro que, bueno, la explicación que tiene, la guía que te dan, pues sí es muy interesante. Y pues nada más queda esa incógnita que dije hace un momento, ¿no? O sea, ¿realmente serán los originales o habrán sido destruidos los originales y estos serán réplica? Como sea, me parece que al menos la poca ganancia que quedó fue que pues al menos se hizo el espacio, se recuperaron los murales y es parte de la guía en ese museo, ¿no? O sea, te explican los murales, de qué consisten, cuál es la historia, etcétera, ¿no? Y bueno, ya yo sí recuperé aquí el dato en lo que estábamos hablando. Sí, muralista valenciano es José Renaud y su esposa Manuela Ballestar. Entonces, entre ellos dos hicieron los murales. Ah, buenísimo, Tonatiuh. Pues muchas gracias por darnos el dato completo, porque así también ya podemos buscarlo y aprender más sobre esto. Y a mí también lo que me gustaría, como para ir cerrando este episodio del día de hoy, es que, bueno, tristemente hoy hemos discutido un caso, pues doloroso, ¿no? Pero de esta realidad no solo me atrevería a decir mexicana o latinoamericana, sino en realidad mundial, donde pesan más los intereses económicos, lo estamos viendo con la misma pandemia y el manejo de las decisiones de gobierno, pero cómo el patrimonio se ve afectado por todo esto, ¿no? Y bueno, el otro lado es que también hay casos de éxito, donde se llega a un consenso, ¿no? Que me gustaría que lo platicáramos en otro episodio, donde las comunidades sí son tomadas en cuenta y donde se encuentran estas como respuestas, ¿no? Donde sí se preserva, como bien decías, Tonatiuh, a lo mejor con una ventana arqueológica, que sería este espacio donde las personas a lo mejor sí, yendo a un centro comercial, pues podrían comprar los alimentos básicos que necesitan, porque también hay que entender esa parte de que para nosotros los académicos que venimos desde esta zona de confort, como
externos al caso en cuestión, pues a veces se nos hace muy fácil decir, ay, pues es que cómo quieren destruir esto para tener agua potable, ¿no? O por qué quieren destruir esto para poder comprar leche todos los días. Pues son sus necesidades y también son válidas. Lo que creo que hay que hacer aquí es encontrar ese punto medio entre que a lo mejor sí puedas ir por tu leche, pero también puedas ver la pirámide o el basamento y que todo esto conviva, ¿no? Porque finalmente, pues eso es el patrimonio, o sea, es nuestro día a día. Exacto, y antes de que se me olvide, Israel, como eres nuestro nuevo invitado de este episodio, te tengo que hacer una pregunta que le hago a todos los que nos acompañan en el podcast. Y quiero que en tus propias palabras, por favor, nos digas para ti, ¿qué es patrimonio si es que le quieres llamar patrimonio? Bueno, yo, digamos, para mí en lo personal, pues el patrimonio sería este conjunto de materiales o inmateriales que nos remiten a un pasado próximo o lejano y que de cierta manera constituyen nuestra identidad, ¿no? Nuestra historia. Y creo que yo sí lo vería como este patrimonio. Y yo creo que va muy de acuerdo con lo que les decían, o sea, tan patrimonio es esta gran pirámide que vemos de Teotihuacán, que pues, yo creo que todo el mundo conocemos porque salen pósters en comerciales, en todo, pero también está este otro basamento súper pequeñito que se encontraron ahí que pues finalmente decidieron que se enterrara, ¿no? Y yo creo que ahí sí más bien, pues como yo decía, pesaron más los actos de corrupción que la ley en sí, porque si obviamente hubieran encontrado o hubieran dicho, pues está este basamento, ¿cómo le hacemos? Hubieran tenido que retirar o reubicar la tienda, ¿no? O sea, digo, no sé si pues, con una ventana arqueológica hubiera sido suficiente, sino que hubieran tenido que por lo menos retrasar las obras, ver qué más había y en todo caso reubicar la tienda y obviamente pues esos ya son pérdidas para esos empresarios, ¿no? Y claro, les digo, pues también fue en un tiempo en donde apenas llegaban esas empresas a México, en donde apenas estaba viendo qué onda con lo del patrimonio, ¿sí? Y pues ya ahora a la distancia, como les digo, pues sí vemos, ¿no? O sea, hemos visto lo que han descubierto en la Ciudad de México en estos últimos meses, ¿no? Que sí, precisamente, pues hacen hasta la guía de debajo de estos edificios para poder excavar y que la gente pueda ver este tipo de cuestiones, ¿no? Acá en Guadalajara, por ejemplo, hace ya algunos meses terminó un proyecto donde uno de los puentes antiguos coloniales que comunicaba dos partes de la ciudad, que obviamente pues ahorita ya está todo con concreto, con avenidas, pero ese puente lo rescataron y entonces se puede ver por debajo de la tierra, ¿no? O sea, hay una manera de entrar por abajo, se puede ver el puente y hay algunas ventanas de este tipo, ¿no? Pero obviamente, pues esto apenas lo propusieron hace algún par de años, cuando ese puente yo creo que llevará enterrado, pues no sé, no 70, 80 años, ¿no? Entonces, hasta ahora, pues sí quisieron recuperar, ¿no? Con las obras de la línea 3 del metro de acá de Guadalajara, hay muchas cuestiones históricas, sobre todo porque pasa exactamente enfrente de la catedral, esta línea. Lo que encontraron fueron estos túneles que, algo de mito, algo de realidad, unos túneles que comunicaban desde la catedral hasta otros edificios, ¿sí? Túneles a lo mejor sencillos, pues hechos de ladrillo, ¿no? Donde apenas cabía, pues a lo mejor un jinete con un caballo con un jinete, ¿sí? Pero pues que no, ni siquiera se les ocurrió hacer esta ventana, simplemente pues lo destrozaron para obviamente hacer la supermoderna estación que tiene 3 subniveles en el metro, ¿no? Entonces cuestiones que pues sí, o sea, yo creo que lo interesante sería que fuéramos ascendiendo en cuestiones de conciencia del patrimonio, pero pues es irregular, ¿no? En algunas cosas sí hay mucha conciencia, sí se hace este tipo de proyectos con inversión privada, con inversión pública, y en otros pues sigue sin importar y simplemente pues hay que arrasarlo y construir lo que se tenga que construir, ¿no? Israel, creo que acabas de abrir toda una caja de Pandora con tantos temas. Creo que vamos a necesitar como 3 podcasts en el futuro. Y lo hacemos, y lo hacemos. Así que en confianza. Israel, ha sido todo un placer tenerte como invitado y escucharte. Mil gracias de verdad por compartir con nosotras. Y sí, Antonio, que no te sorprenda,
si después te llega un mensajito diciendo, round 3, vamos para allá a grabar nuevamente. Así que, ¿verdad? Nuevamente le damos las gracias por su participación y por este excelente episodio. Missy, no sé si quieras decir algo. Sí, pues nada, de verdad agradecerles, Antonio, Tonatiuh, porque creemos también que este podcast es un espacio para discutir aquellos temas que son incómodos, ¿no? Que no solamente se trata de ver los temas, digamos, románticos, ¿no? Y como muy felices y este lado como muy bonito del patrimonio, sino también todas estas capas que están por debajo y que pues hay que verlas y aceptarlas para poder empezar a hacer cambios. Entonces, gracias por abrirse a este espacio de Ecos Patrimoniales y sin nada más, pues nos gustaría agradecerles y síganos en nuestras redes sociales. También sigan a Antonio y a Tonatiuh. Vamos a ponerlo en nuestro episodio para que puedan ver su trabajo. Y pues nada, nos escuchamos aquí la próxima semana. Hasta el próximo viernes. Chao. Chao. Gracias. Gracias, hasta luego.